Dios te bendiga mucho. Bienvenido una vez más a seguir estudiando y hablando de la palabra del Señor. En esta noche vamos a continuar hablando del tema que comenzamos la semana pasada acerca de la bendición y cómo bendecir. ¿Qué bendiciones hay que tú y yo podemos dar a otros? Recordando que fuimos llamados para bendecir y ser bendición. Y queremos decirte, al final vamos a estar haciendo oración y queremos orar esta noche también por tus peticiones. Queremos bendecirte con la oración, creyendo y sabiendo que Dios es bueno y que Dios habrá de trabajar contigo y con los tuyos. Por eso, si tienes alguna petición, simplemente escríbela. Déjanos saber que los muchachos me la hacen llegar y entonces vamos a orar juntos. Vamos a orar en esta hora pidiéndole al Señor que nos ilumine en esta noche y que nos dé sabiduría y gracia suya. Padre bueno, en el nombre de Jesús, en esta hora te pedimos que tú nos ayudes, que nos des entendimiento de tu palabra, que nos ayudes a crecer en ella, a vivir por ella y a hacerla parte de nuestras vidas. Bendice a todo aquel que se está conectando en esta hora y permite que juntos podamos ser edificados. Te lo pedimos, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada estábamos hablando acerca de ser bendición y la importancia de la bendición. Y estábamos hablando basado en un verso que dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y hablamos acerca de que bendecir es hablar bien a favor de alguien, es hablar, invocar a Dios sobre la vida de una persona o en la situación de una persona. Eso es bendecir. Y nosotros hemos sido llamados a ser bendición. Hemos sido llamados a bendecir. Y vimos que la palabra de Dios nos da un modelo para cómo bendecir. Y ese fue el que estudiamos la semana pasada en Números capítulo 6, los versos 22 al 27. Chequéalo, refréscalo, y si no lo estudiaste, búscalo lueguito y estate atento. Pero en esta noche vamos a hablar de unas bendiciones, sí, bendiciones que Dios tiene para nosotros, pero que a la vez son bendiciones que tú y yo como pueblo de Dios podemos dar a otros, que Dios espera que seamos portadores de esas bendiciones, porque en los tiempos en los que estamos viviendo hemos sido llamados por Dios para bendecir y ser bendición. Y hay muchísimas maneras de bendecir, hay muchísimas maneras de ser bendición. Y de eso vamos a hablar la semana próxima. Hoy vamos a ver algunas de estas bendiciones, cuál es la base bíblica y cómo tú y yo podemos bendecir a otros con ellas. Bien, la primera bendición de la que vamos a hablar en esta noche es la bendición de redención y restauración. Esa es una de las bendiciones que Dios tiene para todo ser humano, la bendición de redención y de restauración. Y mira lo que dice Primera de Samuel, capítulo 2 y verso 8. Primera de Samuel 2:8. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Mira qué tremendo es Dios. La palabra de Dios, Dios mismo, es el único que nos puede liberar de todo y aquello que nos mantiene cautivos, ya sea el pecado, ya sean pensamientos, ya sean conductas. Y es la palabra de Dios, la bendición de Dios, la que nos da este poder para nosotros echar mano de esto. Y es esto lo que nos permite entonces a nosotros aceptar el perdón de Dios, y nos enseña no solo a aceptar el perdón de Dios,
sino a cómo perdonarnos a nosotros mismos y a la vez cómo podemos perdonar a otros. Esa bendición de redención y de restauración es la que nos da Dios, porque Él es quien nos levanta, Él es quien nos exalta, Él es quien nos pone en un lugar de honor cuando recibimos su perdón, cuando recibimos esa restauración, cuando somos capaces de aplicar ese perdón de Dios y perdonarnos a nosotros mismos, entonces tenemos el poder para perdonar a otros también. Y eso es precisamente lo que Dios quiere, que tú y yo seamos esos canales de bendición, para que llevemos esa bendición de redención y de restauración, porque la palabra de Dios son las que nos dan la clave, cómo mantenernos caminando fuera de nuestra tendencia natural y caminar en ese espíritu de restauración y de redención que nos da la palabra de Dios. Hemos sido llamados para bendecir a otros con rejuvenecimiento espiritual, perdonando, llevándoles la palabra de redención, llevándoles la palabra de restauración, llevándoles esa palabra de liberación, de salvación, recordando lo que dice Juan capítulo 3 y verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Así es que para eso es que tú y yo hemos sido llamados. Para eso es que tú y yo hemos sido invitados por Dios, llamados misma bendición de liberación, de restauración, de perdón que nos pueda dar a nosotros en Cristo, también las llevemos a otros y podamos andar en una vida plena. ¿No es maravilloso eso? Saber que tú y yo podemos bendecir a otros, no solo perdonándonos a nosotros mismos, sino llevándolos a tener un encuentro con Cristo que los va a llevar a tener la redención de sus almas, y los vamos a encaminar con la palabra de Dios para que puedan ser restaurados y podamos restaurar las relaciones, podamos restaurar la relación con Dios, la relación unos con otros, porque esta es la bendición de Dios. Pero hay otra bendición de la que vamos a hablar en esta noche, que tú y yo recibimos de parte de Dios y que hemos sido llamados también para compartirlos con otros. Y es la bendición de su presencia, la bendición de la presencia de Dios. Amén. Y mira lo que dice Deuteronomio capítulo 11 y verso 12. Deuteronomio 11:12 dice: tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Mire qué tremendo es Dios. Y eso, cuando yo lo leía hoy, yo decía, Señor, esto está tremendo también para predicarlo, porque es para que nos recordemos en momentos como estos. Yo sé que todo el mundo está estremeciéndose, pero en Puerto Rico, que estamos desde que acabó el año hasta lo que vamos hasta ahora, que decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Mira, Dios nos ha prometido bendecirnos con su presencia, y Él es que el que nos dice que los ojos de Jehová Dios están sobre nuestra tierra desde el principio del año hasta el fin del año. Tenemos que creerlo, de otro modo caeríamos en desesperanza, caeríamos en tantas cosas, pero es tener esa seguridad de que tenemos la bendición de su presencia, de que sus ojos están puestos sobre nosotros. Y eso nos da la certeza
nos da seguridad, eso nos da paz. Saber que tú y yo tenemos la bendición de la presencia de Dios con nosotros. Eso nos da paz en medio de la tormenta, en medio del temblor, en medio del huracán, en medio de la crisis que estemos viviendo. Tenemos razón para estar tranquilos porque su presencia es su bendición sobre nuestras vidas. Y nosotros también podemos llevarle a otros a que entiendan que la presencia de Dios está disponible para con ellos, que ellos también pueden entrar en una relación personal con Dios y tener la bendición de la presencia de Dios, un contacto personal con Él mismo. Y esto fue garantizado para nosotros en la palabra de Dios. Y mira lo que dice Juan capítulo 14 y el verso 16. Hablando el Señor Jesucristo en Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esa es la garantía que tenemos. Él dijo que ese consolador, ese Espíritu Santo de Dios, iba a estar con nosotros para siempre. Por eso es que somos bendecidos, porque tenemos no solo la redención y la restauración, sino que tenemos también la bendición de su presencia con nosotros, sobre nosotros, estando atento de nosotros, y que tú y yo podemos impartirle esa misma seguridad a todo aquel que no le conoce, o aquel que le conoció y se apartó, o aquel que está dudando de la bendición de la presencia de Dios para con Él. Es tiempo de que nos pongamos las pilas y les digamos a otros, no, 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 no. Él ha prometido estar con nosotros para siempre. Y esa es la bendición que queremos darte a ti hoy, que yo quiero compartir contigo hoy, que tú recuerdes que su presencia estará contigo. Y hay tanto que podemos hablar de cada una de estas bendiciones, de cada una de estas bendiciones. Mire, podríamos hacer estudios bíblicos, pero es cuestión de recordar, de seguir refrescando. Usted anótela y luego usted haga su propio estudio. Meta mano, aproveche esta cuarentena y bregue como tiene que ser, ¿ok? Así es que vamos para adelante. Vamos a ver una tercera bendición con la que hemos sido bendecidos en Cristo y con la que tú y yo hemos sido llamados para bendecir, que tú y yo podemos darle a otros. Y esta tercera bendición es el favor de Dios. Su favor, no solo su presencia, como hablamos antes. Ahora estamos diciendo que tenemos la bendición de tener su favor. Mira cómo dice Éxodo 33, 17. Éxodo 33, 17. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Mire qué hermoso. Usted sabe lo que es que Dios mismo pueda decir, tú has hallado gracia a mis ojos y yo te he conocido a ti. Sí, a ti, no importa dónde estés, cómo te llames, la edad que tengas, sea cual sea tu situación, sea cual sea tu crisis, tus debilidades, tus bochinches, tus líos, tus batallas. Él te conoce por su nombre. Esa es la bendición que tenemos de parte de Dios mismo, que Él nos ha dado su favor. Y no como dice, ¿verdad?, una hermana de nuestra iglesia, usted no tiene que haber ido a Harvard para usted saber que en este caminar sin el Señor, no somos nada sin Él. O sea, no hay que ser un rocket scientist, no hay que ser un genio. Nos damos cuenta que en esta vida
lo que verdaderamente vale es el poder caminar con el favor y con la gracia de Dios, porque sin Él no somos nada. Podremos tener muchas cosas, pero lo que realmente le da peso y valor a nuestras vidas en esta tierra, el tiempo de nuestra duración en este planeta y en la eternidad, que es lo más importante, es el favor y la gracia de Dios. Cualquier valor que usted y yo podamos tener, que a los ojos de Dios tenemos muchísimo valor, lo tenemos no por nuestros méritos, sino por el favor de Dios para con nosotros. Por eso es que no podemos rechazar a ningún ser humano, porque cada ser humano tiene el potencial y es el objeto del favor de Dios. Lo que tú y yo tenemos hoy, no importa cómo estemos, lo tenemos porque hemos alcanzado el favor de Dios para con nuestras vidas. Separados de Dios, no somos buenos ninguno de nosotros, pero Él nos ha dado su favor, nos ha concedido favor a sus ojos, nos mira con agrado, nos mira con amor. Y cada gracia y cada don y cada talento que ha derramado sobre tu vida, ¿sí? Porque si recuerdas los estudios anteriores que habíamos dado, Dios ha derramado dones y talentos a ti, aunque sea uno, te ha dado. Descúbrelo. Quizás no sabes cuál es porque no te has dado a la tarea de trabajar y descubrirlo, pero sí lo que tienes, lo tienes por el favor y la gracia de Dios. Nos ha sido dado por el Padre Celestial y no hay excepción a ello. Y necesitamos y debemos depender de ese favor de Dios que nos capacita para que cada día podamos cumplir el propósito, los planes que Él tiene para con nosotros. Y si nosotros somos fieles al Señor, usted y yo entonces lo que hacemos es enriquecer nuestras vidas y enriquecer la vida de otros cuando extendemos nuestra mano para pedirle a Dios que extienda su favor en otros. A eso nos ha llamado Dios, a ser no solo el objeto de su favor, sino extender nuestras manos y enriquecer la vida de otros, deseándole y dando palabra del favor de Dios hacia ellos. Como dice Esdras, capítulo 7 y en el verso 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Mira qué tremendo. Las cosas que la gente puede alcanzar cuando tiene el favor de Dios sobre ellos. Las cosas que tú y yo podemos alcanzar cuando tenemos la gracia, el favor de Dios sobre nuestra vida. Por eso procuremos tener esa bendición, pero más que tenerla, procuremos darla a otros. Procuremos ser portadores de esa bendición, del favor de Dios para con ellos. Pero hay otra bendición muy relacionada con esta, que es la misericordia, la gracia y la compasión de Dios. Esa es otra bendición que tú y yo como creyentes hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero es otra bendición que tú y yo hemos sido llamados a compartir, su misericordia, gracia y su compasión. Y mira cómo dice Isaías capítulo 33 y en el verso 2, búscalo, Isaías 33, 2. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado. Tu brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Pecamos porque somos humanos.
Muchas veces nos encontramos en situaciones duras, en situaciones difíciles o como decimos en buen puertorriqueño, en revoluces o nos metemos en líos a causa de nuestro propio pecado, de nuestros errores como humanos, de nuestra falta de juicio, de nuestra falta de discernimiento, de nuestra carencia, de nuestras malas decisiones o en otras ocasiones puede que estemos en una situación difícil por culpa de otros, producto de las acciones de otros, las decisiones de otros que impactaron nuestra vida de una manera directa o de una manera indirecta en la que no hemos tenido el control de ello. Simplemente por el hecho de que estamos vivos en un mundo que es controlado por el príncipe de las tinieblas, nos encontramos en situaciones donde nos enfrentamos a divorcio, nos enfrentamos a la muerte de un familiar, nos enfrentamos a la pérdida de un trabajo, nos enfrentamos a crisis de salud, nos enfrentamos a crisis emocionales, diferentes situaciones críticas, diferentes momentos en los que quizás no fue culpa tuya ni culpa mía, no fueron decisiones tuyas ni mías, sino que fueron decisiones de otros que afectaron nuestra vida. Pero en estas circunstancias necesitamos la gracia de Dios. Y es para momentos como estos, donde nos enfrentamos a los momentos de crisis o producto de nuestras propias acciones, de nuestras propias decisiones o producto de las acciones conscientes o inconscientes de otros, que tú y yo no podemos controlar, que no podemos definir, nos enfrentamos a situaciones duras. Muchas veces pueden que sean injustas, pero no es momento de caer ni en una autocompasión, ni es momento de caer en desesperanza, ni es momento de decir esto ya se acabó, se fastidió, ya no hay salida, vamos de mal en peor. No, es momento de echar mano a la misericordia, a la gracia y a la compasión de Dios para nuestras vidas, porque Él es quien extiende esa gracia, Él es quien extiende su compasión en los momentos duros y difíciles de nuestra vida. Y para Él no hay distancia, para Él no discrimina. Él simplemente cuando invocamos su bendición de gracia, su bendición de compasión, su bendición de misericordia, si nosotros permitimos que esto se extienda a otros, Él entonces es capaz de ministrar a todas y cada una de nuestras necesidades. ¿Sabe por qué? Es maravilloso lo que nos dice Hebreos en el capítulo 4 y en el verso 16. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que nosotros tenemos a nuestro favor, que sabemos que el Dios que hemos conocido, que el Dios de toda gracia, de toda compasión y de toda misericordia, entiende nuestra condición. Él no es el que juzga a la distancia, Él no castiga por meramente satisfacción propia, no. Él entiende, Él conoce el dolor porque Él lo vivió, Él lo experimentó y por eso nos da su misericordia, nos da su gracia, nos extiende su compasión y nos dice, esa misma gracia, esa misma misericordia, esa misma compasión que yo he tenido para contigo, quiero que tú la extiendas a otros, que bendigas a otros con esa misma gracia, con esa misma compasión, con esa misma misericordia que yo he tenido para contigo. Porque mire, si hay algo que este mundo necesita, es la gracia, la misericordia y la compasión de Dios. Y esa bendición tú y yo la tenemos en Cristo, pero Él nos llama en esta hora y nos dice, pueblo mío, levántate, sé un portador de esa gracia, de esa misericordia y de esa bendición, porque yo, tu Dios, entiendo, me compadezco y extiendo mi gracia y extiendo mi misericordia.
Pero hay otra bendición que tú y yo también tenemos y que tú y yo también podemos darla a otros. Y es la bendición de su protección y su cuidado. La protección y el cuidado de Dios. Mira cómo dice Deuteronomio, capítulo 32, los versos 10 y 11. Deuteronomio 32, versos 10 y 11. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Pero mira lo que hizo. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Ciertamente, los momentos de crisis, los momentos de prueba, los momentos de tribulación y los momentos de temor nos llevan a caer sobre nuestras rodillas o sobre nuestro rostro, a clamar a Dios en oración. Gente que en otras circunstancias dicen que no creen en Dios, que no claman a Dios, etcétera, etcétera. Cuando viene el momento de la prueba, invoca, porque todo ser humano tenemos esa semilla de eternidad en nuestro corazón que nos hace entender que hay un Dios y que necesitamos conectarnos y establecer una relación con Él. Y es Dios el que extiende su mano de cuidado, el que extiende su mano de protección y nos da esa bendición a cada uno de nosotros. Mire, los sistemas de seguridad que usted y yo podamos tener no nos libran de un ataque de un intruso o no nos libran de los ejércitos. El hecho de tener un ejército no impide que vengan y nos invadan. Lo que nos da es la seguridad de que tenemos una defensa si llegara ese momento. Y asimismo, nosotros tenemos al Dios grande y poderoso que nos ha bendecido con su protección, con su cuidado. Él nos guarda como extiende sus alas, como decía la porción de Deuteronomio. Él nos cuida, Él nos protege. No quiere decir que no van a ocurrir las cosas malas, es que no nos van a dañar para la eternidad, que no van a dañar nuestra alma ni nuestro espíritu y que aún en medio de la crisis, Él nos va a proteger y lo va a tornar todo en una bendición. Dios es nuestra protección y esa misma bendición es la que usted y yo podemos darle a otros, decirle a otros que confiando en el Señor, como dice el Salmo 46 y en el verso 1, vamos a tener el amparo y la protección de Dios, porque dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y eso es lo que tú y yo tenemos que afirmarle a la gente en esta hora. Dios nos ha bendecido con su cuidado, con su protección. Él cuida de nosotros, pero Él también quiere cuidar a todo aquel que ponga su confianza y su fe en el Señor. Amén. Así es que tú confíale plenamente a Dios, porque esa bendición que Él nos ha dado, con esa misma bendición, tú y yo podemos bendecir a otros, afirmando en ellos esa fe, de esa confianza en la protección y en el cuidado de Dios. Pero hay más bendiciones. Digo, son muchísimas, no las vamos a hablar todas esta noche, pero afirma tu corazón en esta. Tenemos también la bendición de su guianza, la guianza de Dios, esa dirección de Dios. Y mira cómo dice el Salmo 119 y en el verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la guianza que tenemos, porque en esta vida vamos como si fuéramos en un viaje. Y si en este viaje no es Dios el que nos dirige, mire, no estamos bien.
Este viaje vale la pena hacerlo, pero vale la pena hacerlo con la guianza y la dirección del Señor. Podemos tener muchos tropiezos cuando no consultamos con la dirección de Dios, pero Él nos ha dado su dirección, la ha dejado escrita para nosotros en su palabra. Todo lo que tú y yo necesitamos, toda la dirección, toda la guianza está claramente registrada en su palabra y tenemos su espíritu que también nos guía en cada instante, porque recuerda que dice la palabra del Señor que en este mundo hay caminos que al hombre le parece hecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso necesitamos pedirle al Señor que nos dé de esa bendición de su guianza, que nos dé de su sabiduría, que nos vaya dirigiendo, porque Él trasciende el tiempo, trasciende el espacio, trasciende los lugares y Él nos ama más de lo que tú y yo podamos amarnos. Él conoce el presente, pero Él conoce también el futuro. Y si le pedimos que nos dirija, que dirija nuestros pasos, Él nos va a iluminar, porque su palabra claramente nos dice que Él es quien encamina nuestros pasos. Mira cómo dice el Salmo 25 y en el verso 5. Salmo 25, 5. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Mire qué tremendo. Si usted y yo creemos eso, tenemos la bendición de su guianza, de su dirección. No hay por qué andar dando palos a ciegas. Erramos porque ignoramos la guianza o la dirección de Dios, pero su palabra es clara y su espíritu nos va guiando y nos va mostrando y nos va dirigiendo. Y esa bendición es la que podemos darle a otro, decirle la vida, no hay por qué transitarla divagando, hay dirección clara y esa bendición es para ti también. Pero también tenemos más bendición y tenemos la bendición de la provisión. Y Dios es quien da la provisión para nuestras vidas. Mira cómo dice Génesis capítulo 27, verso 28. Génesis 27, 28. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Esa es la bendición de Dios que nos da del rocío del cielo, nos da abundancia de trigo, de las grosuras de la tierra, nos da de la abundancia del mosto. Él es quien ha hecho provisión para nuestras vidas. Desde el principio de la creación, Dios ha mantenido un récord excelente como el mejor proveedor. Le dio a Adán y a Eva todo lo que necesitaban. Adán y Eva fallaron y se equivocaron, pecaron y Dios volvió a darles lo que necesitaban. Les dio las pieles de animales para cubrirlo, para cubrir su desnudez. Él le fue provisión a Noé y a su familia. Y cada mañana, durante 40 años, Dios le dio provisión al pueblo de Israel, dándole el alimento diario sin faltar, estando ellos en el desierto, no teniendo nada natural de qué sostenerse. Dios le dio provisión, Dios fue provisión para ellos y les dio lo que necesitaban, ya sea provisión física, mental, emocional, espiritual, financiera, de las necesidades básicas. Dios siempre hace provisión para nosotros. Él nos ha dado todo lo que tú y yo podemos necesitar. Y Él también quiere que tú y yo no solo la recibamos, sino que bendigamos a otros con provisión. Mira lo que dice Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 12 y en el verso 24. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros
mucho más que las aves. Ese es nuestro Dios, que cuida aún de las aves. ¿Cómo no va a cuidar de nosotros? Y si Él cuida de nosotros, Él quiere que tú y yo también le seamos fuente de provisión a otros, que le llevemos esta palabra de esperanza, que le demos esa bendición de provisión, que le creemos conciencia a otros que nuestro Dios es el Dios en el cual hay provisión para todas nuestras necesidades del alma, del espíritu y del cuerpo. No importando quién sea, dónde esté, cómo se llame, sea quien sea, hay provisión, hay bendición de provisión. Otra bendición que tenemos y con la que podemos bendecir a otros es la bendición de la familia. Y dice el Salmo 127 y en el verso 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. La familia es una bendición que Dios nos da. En estos tiempos de cuarentena ha llevado a muchos a estimar el valor de la familia, donde hemos tenido que estar separados de muchos, de poder reunirnos, sea grande, sea pequeña, sea uno o sean dos. Y cuando se está solo, se valora más lo que es la bendición de la familia. Y tú y yo hemos sido bendecidos con familia. Tu familia puede ser uno o tu familia pueden ser dos, como pueden ser 10, yo no sé. Puede ser una familia grande, una familia pequeña, una familia que esté dispersa en muchos lugares o una familia, quizás hasta tus perritos o tus gatitos, yo no sé, pero esa es una bendición para ti y para los tuyos. Pues ¿sabes qué? Esa familia es una bendición que Dios nos ha dado y nosotros podemos también ser bendición de familia a otros que no lo tienen. Procuremos establecer lazos de familia y bendecir a otros que quizás están solitos, que quizás están fuera de su país, fuera de su patria, que salieron de su lugar de origen buscando un mejor futuro y ahora se encuentran solos y son tus vecinos o tus compañeros de trabajo o es el que te encuentras en la calle. Seamos familia para ellos, porque esa es la bendición de Dios. Y a ellos los podemos bendecir diciéndole que Jehová te bendiga y te guarde, como dice Números 6, 24 al 26. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa es otra de las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero ¿sabes qué? Que hay bendiciones, dos bendiciones más que vamos a hablar en esta noche. Vamos a hablar de una bendición que necesitamos cuando necesitamos valentía, cuando hay momentos de crisis, cuando hay momentos de necesidad, cuando hay momentos de urgencia. Mire lo que dice el Salmo 31 y el verso 24. Busca bien. Salmo 31 y el verso 24, porque hay momentos en los que necesitamos ser valientes. Mira cómo dice el Salmo 31 y el verso 24. Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Nos manda a que nos esforcemos. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos temores, tenemos enemigos. Puede que le temas al futuro, puede que tengas temor de tus propias incapacidades, que le temas a lo desconocido, que le temas a las alturas, que le temas al cáncer, que le temamos a las arañas, que le temamos al fracaso, que tengamos miedo del rechazo, de la oscuridad, miedo a las alturas, miedo a los compromisos, miedo a volar, tantas cosas que nos pueden crear miedo. Pero la palabra del Señor nos dice, mira, esforzaos, todos los que temen a Jehová, todo aquel que tema a Jehová,
esfuérzate y toma aliento tu corazón. ¿Por qué? Porque, como dice el Salmo 28 y el verso 7, que es lo que tenemos que grabar también en nuestros corazones. El Salmo 28 en el verso 7, mira, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Por eso es que nosotros hemos sido bendecidos, porque Él es nuestra fortaleza. La fortaleza es el lugar de refugio donde nos podemos ir a esconder, donde podemos sentirnos seguros. Él es nuestro escudo, aquel que nos protege, que está con nosotros, aquel que cuando confías en Él es quien te ayuda y por eso nos da gozo. Y esa misma bendición en momentos de valentía se la podemos dar a otro, decirle, mira, confía en el Señor, Él es tu fortaleza, Él es tu escudo, Él es tu protector y Él pondrá cántico en tus labios. Y la última bendición que vamos a hablar en el día de hoy es una bendición muy hermosa. Y es una bendición a que todo aquel que es pueblo de Dios, irrespectivo de dónde vivas o lo que puedas pensar en el plano político, es algo que Dios nos ha llamado a hacer. Y es la bendición sobre el pueblo de Israel. Mira, dice Deuteronomio, capítulo 26, y en el verso 15, óyelo bien, Deuteronomio, capítulo 26, y en el verso 15. Mira desde tu santa morada, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche. Definitivamente, Dios escogió al pueblo de Israel como su pueblo para mostrar y demostrarle al mundo lo hermoso que es tener una relación de pacto con Dios. Dios escogió a Abraham y a su familia y a través de Jacob, al que llamó luego Israel, Él le hizo un pacto y un compromiso de que serían su pueblo para siempre. Y la gracia, la misericordia, la compasión y la bondad y la fidelidad de Dios se ve claramente expresada en la relación de Dios con su pueblo, Israel. Por eso tú y yo tenemos que mirar cómo Dios escogió al pueblo de Israel y tenemos que recordar que los planes, los pactos y la promesa de Dios para con ese pueblo no han cambiado, se cumplirán y tú y yo hemos sido llamados a bendecir también al pueblo de Israel. Aquel que te ha dicho que la iglesia pasó a ocupar el lugar de Israel en el plan de Dios, en la estructura de Dios, que la iglesia es el Israel espiritual, se equivocó. Perdió de perspectiva, está fuera, totalmente fuera del aire, por así decirlo. No, 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 no. Dios tiene unos planes y unos propósitos con Israel y sus planes habrán de cumplirse porque Dios es fiel. Que estemos o no estemos de acuerdo con las manifestaciones políticas y las dinámicas del pueblo de Israel, esos son otros 20 pesos, como decimos en Puerto Rico. Eso es otro cantar. Pero irrespectivo de eso, Dios cumplirá sus planes y sus propósitos porque Dios es fiel. Y nos resta a nosotros honrar a Dios bendiciendo a su pueblo, porque Dios ha dicho que hay bendición para aquel que bendice a su pueblo. Mira lo que dice Génesis capítulo 12 y en el verso 3. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mira qué hermoso es esto.
Dios nos ha dado a nosotros bendición cuando tú y yo bendecimos a su pueblo, Israel. ¿Y cómo bendecimos a Israel? Orando por ellos todos los días, amándoles, apoyándoles, sosteniéndoles, proclamándoles a ellos también el amor grande de Dios que fue manifestado a través del Señor Jesucristo. Hemos hablado 10 bendiciones, 10 de las muchas bendiciones que hay en el Señor y que nos han sido dadas a nosotros, y con las que esas mismas 10 bendiciones tú y yo podemos alcanzar y bendecir a otros. Amén. En esta noche vamos a orar por las peticiones que nos han hecho llegar. Nos han hecho llegar peticiones por salud, peticiones por las familias. Nos han pedido oración por una hija que se encuentra en Estados Unidos. Nos han pedido oración por protección. Nos han pedido oración por sanidad para Priscila y por algunos que están enfermos de cáncer. Amén. Sea cual sea la necesidad, está cubierta todas las bendiciones que nos fueron dadas en Cristo Jesús y que están garantizadas para nosotros en la palabra del Señor. Así que acerquémonos a orar en esta hora. Amén. Padre bueno, en el nombre de Jesús, en estos momentos te presentamos cada una de estas peticiones. Tú conoces estas vidas, tú conoces, Señor amado, cuál es la situación, la necesidad. Te pedimos que aquel que necesita salud o necesita un milagro en esos cuerpos, tócales tú, sánales, levántales, tócales, no importa dónde se encuentren, y glorifícate como lo sabes y lo puedes hacer. Aquel que te pide protección, cércale, guárdale, protégele, porque tú eres nuestro amparo y tú eres nuestra fortaleza. Aquel que te pide, Señor amado, por aquellos hijos suyos que están separados en otros lugares, extiende tu mano y bendícele con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, Señor. Te pedimos que tú bendigas cada familia, que extiendas tu mano sobre cada una de los miembros de nuestras familias, donde quiera que se encuentren, desde el menor hasta el mayor, aún aquellos que no quieren saber de ti, aquellos que abandonaron el camino, o aquellos que están flaqueando en la fe, sosténlos para que podamos verlos nuevamente encaminados en ti. Aquellos que están firmes en la fe, ayúdales, sosténlos. Síguelos usando para gloria y para honra tuya, y que podamos seguir poniendo tu nombre en alto. Y nos unimos, Señor, a presentarte a tu pueblo Israel. Bendícelo, Señor amado. Venga tu reino sobre tu pueblo Israel y cúmplanse tus planes y tus propósitos, y derrama una bendición especial sobre tu iglesia en toda la faz de la tierra. Porque te lo pedimos, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, y esa es nuestra fe. Recuerda, hay muchas bendiciones más de parte de Dios. La semana que viene vamos a estudiar cómo bendecir. Fuimos llamados a bendecir. Dios nos da el modelo. Hemos visto algunas de las bendiciones que de Dios para nosotros. Ahora, ¿cómo tú y yo podemos bendecir a otros? De eso vamos a hablar en el estudio bíblico la semana próxima. Así es que te esperamos. Y recuerda, mañana sábado a las 10 de la mañana, Bethel Kids Online. Así es que tenemos algo especial, una actividad especial mañana, y el domingo en nuestro culto especial de adoración al Señor. Tenemos también algo especial, un saludo especial para las madres, porque aunque estemos separados, no importa, celebramos el amor de Dios y celebramos a las mamás en medio nuestro. Y recuerden, los jóvenes podemos conectarnos ahora para tener un periodo de compartir en la palabra de Dios. Busca y escanea a través de Zoom, nos vamos a conectar para seguir siendo edificados y para ser bendecidos en el Señor en esta hora. Así es que sigue adelante, que Dios te bendiga mucho y esperamos verte prontamente con nosotros. Bye.